Bueno, un programador es una persona que digita cosas en el computador. Bueno, pienso que un programador está relacionado con lo digital, como diseñar algo. Hace programas, crea páginas. Algo que una persona puede tener en su vida como algo de división de su tiempo o puede para programar varias actividades que tenga en su vida. No sé, en un computador, algo. Es lo primero que se viene a la mente cuando me preguntan por programador. Montería es, sin lugar a dudas, una ciudad que está en búsqueda constante de su desarrollo. Todas las ciudades necesitan de ello. Vivo aquí hace 4 años porque estudio informática y medios audiovisuales en la Universidad de Córdoba. Junto a un grupo de compañeros de la carrera, decidimos analizar cómo ha venido evolucionando la universidad y cómo contribuye al desarrollo de la ciudad desde la informática y una de sus ramas más importantes, la programación de sistemas. Hoy en día casi todo en lo que trabajamos, estudiamos, nos entretenemos y demás requiere algún tipo de programación. Entonces, ¿qué es la programación? La programación es el arte de ser creativos. Es la oportunidad que tenemos de crear nuevas cosas. Es la forma o la sorpresa de sabernos creadores. Muchas veces cuando terminaba un programa y el programa corría y el programa se ejecutaba, yo decía, esto debe sentir Dios cuando hizo algo, y eso funcionaba. También es la oportunidad de solucionar problemas, y solucionar problemas para la vida cotidiana. Y cuando tú te sientes que lo que tú hiciste sirve para la solución de un problema de alguien, eso es muy gratificante para uno. Es una competencia, es un arte, ¿cierto? Es un arte que el muchacho, además de tener ese contenido básico de las matemáticas, de los cálculos, de la física, es también tener talento para eso, que le guste, ¿sí? Y pueda, de alguna manera, pues, diseñar a través de un conjunto de técnicas que aquí se le suministra, sea orientado a objetos, modelo vista controlador, ¿sí? O en cualquier lenguaje, un conjunto de instrucciones que se le pueda suministrar a la máquina para que resuelva un problema en el menor tiempo posible a una alta calidad. Yo construyo cosas, innovo cosas. Eso debiera ser una gran motivación para cualquier muchacho. Ese es el aspecto de poder construir cosas, ver cosas que funcionen y más aún ver que otros las utilicen. ¿Qué más motivación? Dicho esto, ¿qué piensan los estudiantes de la Universidad de Córdoba sobre la programación y qué idea tienen de este arte? ¿Qué es para ti la programación? La programación es para mí aquello que nosotros utilizamos para crear un código, un programa que el cual nos beneficiará para poder así facilitarle y no pasado que sería la técnica que es realizar las cosas a mano. Pues es un conjunto de códigos que se maneja dentro de un hardware, o sea, un computador para poderse desarrollar. ¿A qué crees que se dedica un programador? Un programador se dedica a crear software o bases de datos para así poder distribuir la información o agruparla. Es la persona que se encarga de digitar códigos dentro de un hardware para poder desarrollar programas informáticos. ¿Te gusta la programación? No. Me gusta, pero no mucho, porque ya tuve como que mis problemas en el pasado y no me fue tan bien que digamos, pero sí tengo mucho interés por ella. Sí, me parece fascinante. ¿Te gustaría profundizar más en la programación? Claro, me gustaría profundizar más en la programación y irme más por la parte de lo que es la programación de lo que es programar robots. ¿Qué piensas que se necesita para ser un programador? Tener conocimientos previos, porque si no lo tenemos, ¿cómo vamos a programar? Se requiere de tiempo, mucho tiempo libre, tener una lógica suficientemente fuerte y no bloquearse en los momentos críticos, al momento de cuando uno ejecuta el código y le da un error.
Ya que conocemos lo que los estudiantes creen que se necesita para programar, escuchemos la opinión de algunos profesionales en el tema y así sabremos si para ser programador hay que ser un genio. Todos pueden llegar a programar, porque es una cuestión de gusto, como en todo. Para mí dos cosas. Uno, voluntad. Querer ser programador. Cuando digo voluntad y querer ser programador es que hay un dicho que dice: no hagas las cosas que te gustan hacer, mejor haz que esas que tú haces te gusten o las que te toca hacer te gusten. ¿A qué quiero llegar? Para ser programador se necesita solamente ganas. Listo. Y una segunda habilidad que es tener lógica. Si tú tienes lógica, la lógica te permite solucionar problemas. Y la lógica es una lógica común. Algunas veces nosotros enseñamos lógica matemática. Es una lógica común para solucionar un problema. Entonces, si tú tienes ganas y tienes ese chispazo de la lógica, te va a permitir ser muy fácil programador. Lo que se requiere es que el muchacho es, bueno, puede tener todos los contenidos y la documentación de cualquier lenguaje a la mano, ¿sí? Lo que se requiere es que el muchacho tenga los conceptos básicos de lo que es de la estructura. Ser programador es ser una persona muy disciplinada, una persona que siempre debe estar en la capacidad de adquirir conocimientos que lo lleven a solucionar problemas de la vida cotidiana y automatizar procesos. La creatividad. Un programador tiene que ser muy creativo. ¿Por qué? Porque a partir de la creatividad yo me puedo plantear soluciones a problemas. Esa creatividad tiene que ir amarrada con la realidad. Por eso entonces aparece un aspecto formal como es la lógica. Esa creatividad amarrada con la lógica me ayuda a planificar y a encontrar soluciones a problemas. Ahora estamos de acuerdo en que no se necesita ser un genio para aprender a programar, solo contar con ganas y usar un poco de lógica, y esto es lo que los docentes les han transferido y enseñado a sus estudiantes. La programación es el proceso por el cual diseñamos, codificamos y depuramos software para los computadores, es decir, con el fin de satisfacer algunas necesidades, ya sean laborales, ya sean educativas y cualquier tipo de necesidad. Bueno, la programación es una forma diferente de ver el mundo que nos permite solucionar problemas, y algo interesante de la programación es que nos permite solucionar ese mismo problema desde diferentes perspectivas o de diferentes formas. Entonces el límite de la programación está en la mente del que programa. Entonces, desde tu rol como estudiante, ¿cuáles son las ventajas que logras observar al momento de programar, al momento de estudiar la programación? Bueno, la programación nos desarrolla la lógica, el pensamiento, nos cambia definitivamente la forma como vemos el mundo. El ver cómo podemos crear cosas desde cero, desde la nada, es algo que sorprende muchas veces. Se busca la manera más fácil de darle solución a determinado problema, aún sabiendo que hay otras, pero lo que busca es llegar más rápido a una solución en menos tiempo. Pero ¿se te ha dificultado en algún momento aprender alguna cosita de la programación? No sé. Bueno, para mí el aprendizaje de la programación pienso que no se me ha dificultado porque desde pequeño ha sido una pasión que creo que siempre estuvo dentro de mí, entonces siempre estuve como llamado o motivado a aprender a programar, y cuando ya comienzas a crear cosas programando, siempre hay como una cosa o algo que te dice que necesitas seguir aprendiendo más, necesitas seguir aumentando tus conocimientos para crear cosas más complejas. Es algo que tiene la programación que siempre nos incita a seguir aprendiendo. Pues sí, como todo, pues la programación, como te dije, es un código que está escrito en otro lenguaje, un lenguaje que pues entienden los computadores, o sea, está hecho para computadores. Entonces, obviamente,
es necesario aprender acerca de ese lenguaje? Bueno, yo creo que la principal dificultad para aprender a programar, por ejemplo, acá en la universidad, es que venimos de las instituciones educativas y en ningún momento se nos instruye en este tipo de cosas, por ejemplo, en la resolución de problemas que están en nuestro entorno. O sea, siempre se tiende a que en las instituciones se da lo mismo de lo mismo y se omite esta parte que yo creo que es bastante importante y debería aplicarse en las instituciones educativas. Ya que entramos a la temática del proceso de enseñanza y aprendizaje aquí en la universidad, ¿cómo crees tú que en la educación que se está llevando aquí se puede llegar a esos estudiantes de la licenciatura en informática y hacer que ellos se sientan más atraídos por la programación, por esta rama de la informática? Bueno, pienso que para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la programación se deben tener 3 factores fundamentales. El primero es la buena preparación de los docentes. Y aparte de que los docentes estén bien preparados, que amen la programación también, que transmitan esa pasión por la programación. En segundo lugar, la motivación del alumno, que esté predispuesto a aprender programación, que ame la programación. Y por último, tener una línea clara de aprendizaje. Esto quiere decir tener metas u objetivos de aprendizaje hacia la programación. Sabemos que se enseña programación, es decir, hacer algoritmos, escribir códigos, entre otras cosas. Pero muy poco se enseña sobre la historia de esta. Así que escuchemos cómo era este arte en sus inicios aquí en la Universidad de Córdoba. Bueno, la programación en la Universidad de Córdoba, remontándonos al año 1991, 92, 93, 94, ya existía, ya había llegado porque la universidad tenía unos programas en las ciencias básicas, en estadística, matemática pura, física. Ellos enseñaban la programación y enseñaban con un lenguaje de programación llamado Fortran. Ya ellos manejaban esa cuestión de programación. Bueno, los primeros años yo empecé a estudiar aquí en la universidad del año 96. Para ese año no era fácil adquirir un computador personal. O sea, el que tenía la facilidad para adquirir un computador personal y uno siendo estrato 1 o 2 era muy difícil. La única oportunidad de tener computador a la mano era en las salas informáticas de la universidad. Entonces uno tenía que apartar un turno y quedarse aquí. Los turnos por el que estaban disponibles eran de 6 o 7 de la noche. Entonces, para poder trabajar tenías que quedarte aquí 10 de la noche, 11 de la noche, o que tuvieras un amigo, que tuviera una persona en alguna oficina administrativa que tuviera un computador y que se lo prestara en horario extralaboral. El módulo de web en la universidad también estaba muy incipiente. No existía la infraestructura tecnológica para colocar un servidor web. ¿Sí? En ese momento se estaba gestionando todo ese proceso para que la universidad llegara a lo que se llama los servidores web, ¿no? Y en el transcurso de toda la evolución del crecimiento de la universidad y del programa de informática, toda esa infraestructura tecnológica de la universidad ha ido creciendo y se han invertido mucho más de 1.300 millones de pesos en lo que se llama infraestructura tecnológica para lo que tiene que ver con la parte de las redes de la universidad, de los sistemas de la universidad, del nodo de la web institucional. Antes, o sea, cuando yo era estudiante, había muchas limitantes con respecto a hardware y software. Lo que hacía que nos enseñaran cómo vencer esos limitantes. Entonces, para vencer esos limitantes tú tienes que saber mucho de los niveles bajos de programación, las cosas, las estructuras básicas. Eso hace que tú tengas que aprenderlo. Por lo tanto, como conoces esas estructuras básicas, mientras pasa el tiempo, tú eres más hábil para poder defenderte de cualquier problema y cómo solucionarlo. ¿Qué pasa ahora? Esas limitantes de hardware y software ya no existen. Y la gran mayoría de lenguajes de programación te permiten a ti programar en ese alto nivel
en donde ya no necesitas saber esa estructura básica. Entonces ya no hay necesidad de enseñarlo porque ya está solucionado. ¿Qué pasa con ese estudiante que no sabe esa estructura básica? Algunas veces, cuando le ocurren errores que a nosotros nos ocurrían comúnmente y ahora son muy esporádicos, no sabe por qué salen. Y era porque, como no se los enseñaron, eso es lo que pasa. Sin embargo, no significa que un estudiante que no conozca de esos errores no pueda aprender por sí solo. Tenía un componente bastante alto de ciencias básicas con referente a la parte matemática, los cálculos, las estadísticas, programación lineal, programación no lineal. Y en efecto, pues el muchacho ya cuando iba o llegaba a la parte de los algoritmos, llegaba a la parte de la programación, ya tenía un componente muy alto de desarrollado, competencia alta en lo que es la lógica computacional, ¿sí? Y era mucho más fácil enseñar la programación a ese tipo de estudiantes porque, lógicamente, ya cuando han pasado por unos cálculos, han pasado por estadísticas y física, ya la mente del muchacho tiene un nivel muy alto para resolver problemas, y sobre todo problemas de lógica, ¿sí? Entonces, además en aquel entonces, pues habían algunos institutos aquí, institutos como por ejemplo, que también enseñaban programación, ¿no? Entonces, ¿qué se saca de todo esto? Ya que se requiere cierto esfuerzo, dedicación y ganas por aprender, debe tener una recompensa. Un ejemplo de esos es Dair Díaz, que está ahí con nosotros ahorita. Un muchacho terminó en el 2010 y para mí es uno de los muchachos que más sabe programar de lo que hemos enseñado acá. Dair, 2 años después que terminó, fue el que creó la aplicación móvil de la vivienda aquí en Colombia y ahora ganó la Hackathon el año pasado. Se ganó más de 100 millones de pesos programando. Tiene su propia empresa de programación en Bogotá con otros egresados de China y trabajan con empresas de China, de Europa y de Estados Unidos, generando el software. Y ahorita está ayudándonos en un software, una gente inteligente que estamos realizando para las Naciones Unidas. Mi logro como programador. Bueno, más que un logro ha sido sacar adelante una carrera que está siendo casi sometida, diría yo, que un 80% a la parte de la docencia. Hoy en día, en el ámbito laboral hay mucha demanda y somos pocas las personas que nos atrevemos a meternos a este mundo de la programación. Diría yo que un logro sería la facilidad de conseguir trabajo. Ya que vemos a muchas empresas que se requieren programadores y hay pocas personas que se atreven a esto, hay pocas personas que en realidad se encuentran como programadores y para mí sería un logro en realidad esta parte que me he metido en la parte de la programación. Ha sido en realidad, digamos, como que un éxito y no me arrepiento en realidad de todo esto.